Y es cierto, esta marcha la hizo López Obrador por su ego. Totalmente. Y es cierto que trajeron a mucha gente. Sí, sí la trajeron. Sí, sí la acarrearon. Sí le dieron dinero. Pero la mayor parte de la gente que venía a la marcha de López Obrador venía convencida, venía contenta, venía de paseo y además para alabar al líder. Como si lo trajeras a ver al Papa, carajo. O sea, creo que lo que nos muestra esta marcha son dos Méxicos, Tony. Son dos Méxicos totalmente opuestos entre sí. Dos Méxicos que de momento parecen irreconciliables. Lo que vimos particularmente el domingo es una idolatría inédita en nuestro país. Porque no podemos ver a un ser humano con muchos defectos, con sus virtudes, no podemos Claro. decir que no, pero compararlo con un Mesías, pues está duro, ¿no? Pues así son los populistas, ¿no? O sea, si es Hugo Chávez, lo fue en algún momento, también era como un enviado del cielo. Son figuras, no son estadistas, son ídolos, y dentro de esa mitad del país que cree en López Obrador, hay una parte, no sabemos cuánto, que lo cree literalmente un dios. ¿No es peligroso esto? ¿No es peligrosa totalmente. esta idolatría al líder? Claro. En este caso a López Obrador. Creo que este es uno de los peores gobiernos de la historia. Creo que es uno de los peores presidentes de la historia en cuanto a datos se refiere. Santo Agave, Mezcal de Culto presenta. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Tony Aguirre. Esta es la revolución del debate. En la llaga. Hoy vamos a poner precisamente el dedo en la llaga en un tema importante que tiene que ver con la vida pública de México, con el presidente López Obrador, con sus 4 años de gobierno, incluyendo su megamarcha, la polémica concentración de los últimos días. Para ello, para hablar de un tema importante, pues tenemos que recurrir a alguien importante. Es un periodista a quien yo sigo. Su testimonio me alienta para seguir adelante sin lugar a dudas. Es Luis Cárdenas. Mi querido Luis, gracias por estar aquí. Hombre, Tony, eres muy, muy generoso. Mil gracias por la invitación aquí contigo y estoy a tus órdenes. De verdad, muchas gracias por los comentarios y te mando un abrazo con toda la admiración a tu trabajo, querido Tony. La megamarcha, ¿cómo la viste? ¿Músculo, poder, acarreo? ¿Todo esto o más? Pues yo creo que las tres cosas y mucho más. Mira, si nos vamos a preguntarle a alguien que sea totalmente anti-López Obradorista, te dirá que fue la marcha del acarreo, del rencor y del ardor. Si nos vamos con alguien que es López Obradorista, esa persona te va a decir que esta fue la marcha del pueblo, que fue la marcha del músculo, que fue la marcha del humanismo mexicano, ¿no? Que es esta cosa, pues un poco rara ahí que presentó el presidente. Creo que lo que nos muestra esta marcha son dos Méxicos, Tony, son dos Méxicos totalmente opuestos entre sí, dos Méxicos que de momento parecen irreconciliables, dos Méxicos que no se reconocen a sí mismos como Méxicos, lo cual es peligroso y pasa en la mayoría de países populistas, los Méxicos irreconciliables, el país totalmente polarizado y que termina siendo un país repleto de narrativas llenas de posverdad, es decir, llenas de mentiras a final de cuentas y que no llevan a ningún lado. En los países populistas siempre hay un populista. Tú tienes a un Daniel Ortega en Nicaragua, o un Hugo Chávez en Venezuela, o un Erdogan en Turquía. Siempre todo gira alrededor de una persona. Y esa persona genera una especie de idolatría. Pero lo que vimos particularmente el domingo es una idolatría inédita en nuestro país. No habíamos visto algo así, a lo mejor con un papa. Y obviamente que el papa no iba a caminar así porque seguridad, ¿no? Pues eso fue impresionante. Y no le estoy echando porras al peje, ni tampoco regateando lo que pasó. Simplemente es impresionante. Eso no se repite. Eso no se lo va a heredar a Claudia Sheinbaum, a Marcelo o a Dan Augusto Por López. supuesto, llegamos a este punto. Quiere decir que algo se está haciendo mal, mi querido Luis, porque no podemos ver a un ser humano
con muchos defectos, con sus virtudes, no podemos Claro. decir que no, pero compararlo con un Mesías, pues está duro, ¿no? Pues así son los populistas, ¿no? O sea, si es Hugo Chávez, lo fue en algún momento, también era como un enviado del cielo. Son figuras, no son estadistas, son ídolos. Y esto se da porque hay un momento en el cual llegan sectores de la población que han sido muy marginados, muy olvidados, que van guardando muchos resquemores. Por lo regular son los sectores más afectados, de clases más bajas, de menos educación. Eso también hay que decir, no lo digo de manera clasista ni peyorativa, pasa. Y entonces buscas la respuesta en el Mesías. Todos estos grupos fueron olvidados durante mucho tiempo, han sido menospreciados. Eso también es cierto, o sea, nunca se les vio como si fuesen importantes, eran clientelares, eran parte de la paja, eran un mal necesario, pero nunca se les consideró importantes. Y de repente llega alguien que me toma en cuenta. Y si bien el dinero que recibo no es de López Obrador, no, pero yo lo creo en mi idiosincrasia, en mi ideología. Él es Tata López Obrador, Tata Peje, decía por ahí uno de las mantas. Creo que ese es el grave problema de la oposición y que, insisto, son los dos Méxicos que no se hablan, porque la oposición tampoco está, o sea, no le cae el 20 de lo que pasó. Y es cierto, esta marcha la hizo López Obrador por su ego, totalmente. Y es cierto que trajeron a mucha gente. Sí la trajeron. Sí la acarrearon. Sí le dieron dinero. Pero a diferencia de las marchas del PRI, querido Tony, y esto hay que destacarlo, es que mucha gente venía contenta. O sea, la gente, sí había unos que venían de malas, pero la mayor parte de la gente que venía a la marcha de López Obrador venía convencida, venía contenta, venía de paseo y además para alabar al líder. Como si lo trajeras a ver al Papa, carajo. O sea, ¿No los está también utilizando y valiéndose y lucrando con el hambre y con su esperanza? no, yo creo que, o sea, sí, claro que lucran con la pobreza. De hecho, López Obrador quiere más pobres. No le conviene tener ricos. Él quiere pobres. Él no quiere aspiracionistas. Él quiere pobres. Pero hay una diferencia importante. Pensemos en ese PRI de acarreados, porque algo así no se había visto desde 1982. En ese 1982, la neta, la mayor parte de los mexicanos, si no es que todos, le mentaban la madre a López Portillo. Porque el tipo había llegado con un gobierno relativamente pobre, le toca el tema del petróleo, arma esto de que ahora tendremos que administrar la abundancia y manda al país a la quiebra. O sea, se gasta todo y una corrupción rampante y el perro y llora y defenderé al... No, bueno. Al final está perdido. A López Portillo no lo quiere nadie, ni su partido ya, de hecho. Entonces, uno de sus últimos deseos, porque fue en los últimos momentos ya de su sexenio, él encabeza una marcha, querido Tony. Y ahí va encabezando una marcha en donde le llevan 200,000, 500,000 personas. Pero ahí sí, literalmente, se las llevan. La gente no iba y no amaba a López Portillo. La gran diferencia entre aquello y lo que sucede con López Obrador, que hay Exacto. que reconocerlo. López Obrador, la gente y las tomas aéreas que se veían en la tele, las olas para tocarle el cabello, para tocar la yema de los dedos. No, bueno, para sentir la selfie, la divina selfie. ¿No es peligroso esto? ¿No es peligrosa totalmente. esta idolatría al líder? Claro. En este caso a López Obrador. Sí, claro. A ver, claro que es peligroso. Está del nabo. Esto no es democracia, esto es algo que se asemeja a una teocracia. La mitad del país cree en López Obrador, algunos lo creen como un buen líder, lo creen como un político, lo creen porque les conviene creer en él, y dentro de esa mitad del país que cree en López Obrador, hay una parte, no sabemos cuánto, que lo cree literalmente un dios. Y ese es el fenómeno. Eso sí es algo de destacar en esa marcha. El fenómeno y el problema, Luis. Totalmente. Hoy Venezuela, después de 20 años, de más de 20 años de chavismo, está en la lona, está en miseria. Sí, pero también hay más o menos entre un 30 y 45% de la población que sigue siendo fiel al chavismo.
A ver, Luis, me estás Tras. espantando. Me estás diciendo que este es un preámbulo, lo que está pasando en México es un preámbulo para Venezuela, para que nos No, convirtamos en eso. no, toco madera. De hecho, yo creo que no nos podemos convertir en Venezuela por el tamaño económico que tiene el país. Pero lo que sí estoy diciendo es que el López Obradorismo va a trascender a López Obrador, como el chavismo trascendió a Chávez, como el trumpismo trascendió a Trump. No creo, francamente, que terminemos siendo Venezuela como tal. Creo que sí podemos terminar siendo algo como Bolivia o algo como Argentina, ¿no? Hay que ver cómo van estos vaivenes. Yo creo que a lo mejor en algún momento nos vamos a ir a la Bueno, extrema derecha. tampoco es ninguna esperanza, mi No querido Luis está padre. Cárdenas. No, digo, yo si quiero pues es que es la neta, me gustaría contarte la historia de otra manera, pues yo no escribo el guión, ¿no? Es algo horrible, pero tampoco nos escandalicemos, es algo que está viviendo el mundo, querido Tony. Es una polarización y es un cambio importante hacia gobiernos populistas. Regresando a nuestro ombligo, López Obrador, lo que vimos con esta marcha, y creo que eso sí debe de quedarle claro a la oposición si la oposición quiere hacer algo. El López Obradorismo trasciende a López Obrador. No se hereda. Claudia Sheinbaum no va a lograr eso nunca si es que ella es la candidata o llega a ser la presidencia. Ni tampoco Marcelo, ni Adán Augusto, nadie. Eso No, es de él. ninguno de ellos tiene Sí. el perfil, ni la gracia, hay que decirlo, ni el Ah, carisma, sí. ni el poder personal que tiene López Obrador. Hay que aceptarlo, porque así es, Luis. ¿Cómo ves tú que llega López Obrador a este cuarto año de gobierno? ¿Aprueba o reprueba? Uh, yo ahí soy muy claro, o sea, esto lo he dicho casi que en todos los espacios en donde me invitan y te aprecio mucho la gentileza de tenerme, querido Tony. Creo que este es uno de los peores gobiernos de la historia. Creo que es uno de los peores presidentes de la historia en cuanto a datos se refiere. El crecimiento económico fue nulo, el asunto de cómo se fue devastando el sistema de salud, y no es que antes estuviera bien, simplemente que se fue haciendo peor. Yo creo que el presidente tiene que entregarte un mejor país. Lo que ha pasado con los últimos presidentes de la historia, y esto también es importante, es que cada uno ha sido el peor presidente. ¿Me explico? O sea, cada presidente ha entregado un peor país de lo que entregó su antecesor. Creo que también estamos frente a una especie de cambio de régimen, por lo cual es difícil compararlo con los anteriores. Pero en materia de país, pues terminas con un país más inseguro, con un país con más pobreza, con un país con menos salud, con un país que también pues, fue devastado por una pandemia. Entonces, bueno, hay muchos factores en medio. ¿Estábamos mejor cuando estábamos peor? Anda, o sea, es que no, o sea, sí y no, porque son los Méxicos irreconciliables. Los mexicanos que fueron a marchar el 13 de noviembre, claro que estaban mejor cuando estábamos peor. La clase media a la que le vieron la cara y que llegó a votar por López Obrador, pues claro que estaba mejor, hoy no está bien. Los artistas a los que les quitaron los apoyos, pues claro que estaban mejor, ¿no? O sea, muchos de los que les vieron la cara y otros que pues, sí, pero también es cierto que hay otro México muy importante que hoy está mejor, que hoy tiene un apoyo. Es que ese apoyo se lo come la inflación. Pues sí, se lo come la A inflación, ver, pero es que Luis, antes no tenía ni eso. pero ¿cómo se aplaude tanto las remesas y los apoyos Ah, bueno. sociales? Y hay Uh-huh. 4 millones nuevos pobres en este régimen. Eso yo no lo entiendo, es esquizofrénico. Por dos cosas. Y lo sintetizo de esa forma. Todos los datos que tú quieras dan el resultado de que este es el peor gobierno de la historia. Datos, estadísticas, atenernos a los asuntos macroeconómicos, lo que tú quieras. Sí, es que esto es un asunto de sentimiento y es de víscera. Punto uno. A mí me están enseñando que solamente tengo que aplaudir y me avientan el pescado. No me enseñan a pescar. Solamente me están aventando un pescado. Nadie me había aventado un pescado. Ni me habían enseñado a pescar, ¿eh? Aguas. O sea, había una gran cantidad de personas que sí estaban muy abandonadas. Eso tenemos que entenderlo. O sea, ahí también hay un gran éxito del presidente, guste o no. Luis, Que pero está mal un programa ya asistencial. existía Sí, Pronasol, ya existía claro. Progresa. Es decir, tampoco es el primer presidente No que es el primer ha presidente hecho... que tiene Bueno, no programas los sociales. inventó él.
pero sí es el primer presidente al que le llegan más programas sociales a ciertos sectores clientelares. Yo no estoy diciendo que eso sea positivo o negativo, lo que estoy diciendo es que hay gente que no recibía que hoy recibe. Porque además López Obrador y la 4T, por eso los aplausos. Y por eso vengo a lo que sigue. Juega con algo increíblemente maravilloso. Me robaron. Nos robaron. Perdón, Tony, ¿qué chingados nos robaron? O sea, ¿qué te robaron? Los El papel de españoles nos víctima, robaron. ¿no? ¿Qué El nos papel de robaron? víctima que en este país Sí, funciona tan claro. bien. A ver, ¿qué robar? ¿Qué te robaron, güey? O sea, ¿en qué momento te robaron qué? No, es que nos robaron. Entonces, cuando ves una situación que está del nabo, pues claro que es bien padre decir nos robaron. La culpa es de, y aquí viene la magia. La culpa es de los otros, del México que marchó el 13 de noviembre, del fifí conservador y clasista, porque esto es una Hipócritas. lucha de clases, no nos hagamos, esta es una lucha de clases. Yo no quiero lo que tú tienes, Tony. Yo quiero que tú no tengas lo que tienes. Yo quiero que estés igual de jodido que yo. No quiero estar bien como estás tú. Quiero que tú estés igual de jodido que yo. O sea, en ¿Perdón? lugar de que todos vayamos para arriba, ¿no? Para que haya esa igualdad, ¿no? En clases medias, digámoslo así, Pues que sí. todos bajemos y seamos pobres, me parece un despropósito. De fondo no es lo que se busca, porque todo esto son sentimientos. O sea, de fondo lo que se busca es que tengas ese sentimiento de resquemor, de rencor, de odio. Ese es el gran secreto de los populismos, manipular el enojo, ¿No? aprovecharte de ese coraje. Y Y López es Obrador triste, lo hace como es un ninguno. maestro. ¿Qué hay después de la marcha de López Obrador? ¿Ganará o perderá Morena en el 2024? No, bueno, desde yo, ok, a lo mejor me equivoco y me van a crucificar y me van a decir que soy del peje. Yo no veo que la oposición tenga siquiera dos rayitas de oportunidad de ganar en este momento el 24. Esto ya marca la salida del presidente, es decir, la salida del sexenio, que va a estar lleno de, pues, de loas, de vítores, de símbolos, ¿no? Y la otra, el relevo. Y el relevo a mí me queda, al menos por lo que vi ayer, muy claro, y por lo que hemos visto últimamente muy claro, el relevo se llama Claudia Sheinbaum. Eso es bueno o malo, pues ya veremos, ¿no? Pero yo leo eso desde el oficialismo. La oposición, refiriéndome al sistema de partidos, PAN, PRI, PRD, quiso colgarse la medalla de la marcha del 13. No, muchos de los que marchan no son partidistas. Es más, no les cae bien ninguno de esos tres. Dos, no convencen en su alianza. Todavía tienen al hermano incómodo del PRI, con Alejandro Moreno. Entonces, ay, como que no convencen muy bien. Creo que les debe de quedar claro que si no juntan de alguna manera a Movimiento Ciudadano, o si Movimiento Ciudadano no se junta con ellos, no hay nada que hacer. Y también entiendo a Movimiento Ciudadano y se vale, es una democracia, de eso se trata, de libertades. MC creo que está viendo hacia 2030. O sea, MC ya dijo, a ver, vamos a perder, vamos a construir una oposición más fuerte y vamos a empezar a comprar cuadros, algunos impresentables, otros no tanto. ¿Qué es lo que está haciendo MC? Está comprando cuadros, está comprando talentos políticos y está formando algo fuerte hacia 2027 y 2030, con una visión muy a futuro, porque al final también hay que ver esto, en la política a veces somos muy cortoplacistas. Creo que lo que está haciendo MC es ver a futuro y ahorita pues hacerse muy caro, porque ya es caro. Si juntas a MC, PRI, PAN y PRD y tienes un candidato o candidata competitivo, pues a lo mejor ahí sí ya hay alguna remotísima posibilidad de que gane la oposición. Pero eso, se antoja francamente imposible. Entonces, bueno, pues sí, mi pronóstico gana Sheinbaum y, y además probablemente no gane como con López Obrador con 30 millones, pero sí con una muy cómoda ventaja, ¿no? Luis Cárdenas, uno de los mejores periodistas de este Ay, país, es muy generoso. ¿qué te deja esta conversación y qué nos dejas en la misma? Me deja primero el placer de poder ser invitado tuyo. Mil gracias, de verdad, Tony. Te lo aprecio de corazón. Me quedo pues con la reflexión de estos Méxicos divididos y de la esperanza
de que en algún momento algo pase, de que estas divisiones sean relativamente temporales, no solo en México, en el mundo, y que volvamos a caminar bien, con diferencias pero unidos, no con sentimientos irreconciliables. Con eso me quedo, con la esperanza, y es eso solamente, de que esto que estamos viviendo sea una cuestión temporal para aprender y para después caminar con más brío y hasta con más velocidad. Ya lo veremos, ojalá. Gracias, mi querido Luis Cárdenas, y no vaya a pasar como aquello, ¿no? Desperté y el dinosaurio o el nuevo dinosaurio seguía ahí. Gracias a Luis Cárdenas y gracias también a Santo Agave, el mezcal de culto. ¿Te gusta el mezcal, Luis? Ay, no, sí, me encanta. Y ahorita para No, la bueno, garganta queda perfecto. Tienes que probar Santo Agave, ¿eh? Échamelo. Ya, échamelo. Bueno, perfecto. Tres, de entrada, 3. Ok. Oye, pero ¿qué no, es ¿Es espadín o...? Mira, es un mezcal que se produce en Puebla, uno de los mejores mezcaleros de este país. Ah, qué rico. Y yo no sé a profundidad más que lo disfruto y no sabes, qué delicia. Qué delicia. Están apareciendo los teléfonos en pantalla, para quien guste, con todo gusto. Mi Luis Cárdenas, muchísimas gracias, de verdad. Te mando un abrazo, querido Tony. Cuídate mucho. Esto fue En la Llaga, la revolución del debate. Yo soy Tony Aguirre. Hasta la próxima. Santo Agave, mezcal de culto presentó